Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad. Buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos a Generación Responsable, su espacio de conversación e ideas que promueven el desarrollo y la reflexión. Soy Santiago Chiriboga y los acompaño en esta tarde para abordar temas de suma importancia para el Ecuador y nuestra región. Gracias por sintonizar Radio Sucesos 101.7 FM en Pichincha o seguirnos a nivel nacional a través de nuestras plataformas @Radio Sucesos EC y @Ecuador Seminarium. Hoy tenemos un programa con dos invitados excepcionales que compartirán sus conocimientos y visiones sobre temas cruciales para el futuro del país. En el primer bloque hablaremos sobre los desafíos para Ecuador en la transformación digital 2025 y en el segundo bloque abordaremos la coyuntura política con miras a las elecciones de 2025 también. Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde, Gisela Montalvo. Ella es directora ejecutiva de la CITEC. Gisela es destacada profesional en el ámbito de la innovación y la tecnología. Hoy nos acompaña para hablar sobre los desafíos que enfrenta Ecuador en su camino hacia la transformación digital para el 2025. Gisela, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola Santiago, buenas tardes con todos. Un gusto para mí el estar aquí y poder conversar ya en este mes en donde tenemos que comenzar a planificar, visionarnos y qué retos o metas nos vamos a poner para el 2025, el poder conversar de algo esencial para el desarrollo competitivo de nuestro país, como es la tecnología y el aprovechamiento de la misma. Justamente hablando del fortalecimiento del ecosistema digital, Gisela, ¿cuáles son las prioridades inmediatas que debe abordar el Ecuador para fortalecer su ecosistema digital y asegurar que todas las regiones del país tengan acceso a estas herramientas en un país donde a veces se nos cae el sistema, o esta famosa frase de aquí ahorita no hay sistema, el sistema se cayó, venga después? Bueno, en la transformación digital afortunadamente va más allá de se cayó el sistema o no, es cómo aprovechamos todas las herramientas digitales en nuestros modelos de negocio. Y esto lo hemos venido trabajando con fuerza desde CITEC en hacer este cambio cultural, que ya tiene retos como cualquiera de nuestras industrias en momentos en donde una falla eléctrica puede fallar un sistema, pero afortunadamente es un espacio en donde más bien en coyunturas sensibles nos permite el poder seguir conectados, buscar espacios en donde podamos seguir trabajando, pero sobre todo hay ahora, y justo son entre las tendencias que se vienen, los servicios en la nube. ¿Qué significa? Antes tú tenías en un servidor al lado de tu oficina, toda la información se guardaba en estos grandes servidores, ahora todo eso desde hace algunos años pasa a guardarse en la nube. ¿Esto qué significa? Que si se va la luz, se va el sistema, la información se queda y no la perdemos. Entonces nos da oportunidades de seguir manteniendo de manera más segura la información. Pero ese es uno de los retos que tenemos, de las tendencias que se vienen y que no solo se vienen aquí en Ecuador, sino a nivel mundial. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita, justo en momentos en donde tenemos que replantearnos, no solo porque se viene nuevo año, sino también porque se viene un nuevo gobierno para el país, el cómo vamos a reenfocar el apoyo al desarrollo competitivo del sector privado. Y aquí hablemos sobre todo de MIPYMES, porque las grandes industrias y las grandes empresas ya implementan tecnología, ya tienen un sistema interno para manejar inventarios, para manejar datos, para manejar su logística, sus clientes, inteligencia artificial, ya en sus modelos de negocio. Pero ¿qué pasa con ese 95% de empresas pymes de nuestro país? Y es ahí donde tenemos un gran reto de bajar y aterrizar en el sector clave y que podamos acompañar y que vean que esto es una oportunidad de desarrollo. A nivel mundial ya no se discute, ya se está hablando hasta de negocios espaciales y nosotros aquí todavía viendo si mi inventario lo manejo en un cuaderno o si ya lo subo a una herramienta digital, y eso es lo que tenemos que apoyar desde los gremios, desde el sector público, desde la academia y obviamente desde cualquier organización que apoye al desarrollo productivo en nuestro país. Sí, justamente el tema del fortalecimiento del talento digital en un contexto global que ya está exigiendo otro tipo de cosas, otro tipo de competencias tecnológicas avanzadas. ¿Cómo se puede incentivar la formación y captación del talento digital en Ecuador, tanto en las ciudades como en las zonas rurales? Y ese es el segundo tema. Hablamos ya el uno de adopción tecnológica, el otro es talento digital, porque
De nada nos sirve un increíble sistema si no sabemos utilizarlo. Es como que nos den en lo más cotidiano un celular increíble y si lo único que uso es para tomar fotos y contestar llamadas, no le estoy utilizando al potencial. Lo mismo pasa con todas las herramientas digitales. ¿Y cómo logramos eso? Teniendo habilidades digitales en los profesionales. Esto se vuelve algo tan importante que a nivel mundial en los organismos multilaterales se habla de cómo generar esta adopción tecnológica en niños, jóvenes y profesionales. Y aquí es donde las universidades juegan un rol esencial. Ayer en un encuentro con una organización que está aquí en el país, justo hablábamos de esto, de cómo logramos adopción tecnológica en profesionales adultos, en tercera edad, que ya está hoy viniendo hasta acá. El Uber que me trajo era un señor de la tercera edad y vemos cómo alguien que tal vez está jubilado puede tener un ingreso y eso es maravilloso. Pero como también en los niños, y esto ya no solo es para quienes estudian tecnología, esto tiene que estar en cualquier carrera, en cualquier formación, tenemos que saber utilizar estas herramientas porque cada día son más cotidianas. De aquí, colegios, Ministerio de Educación, CENESID, desde el trabajo que tiene con toda la línea de educación superior, son actores claves con los que nosotros desde la Cámara seguimos trabajando el próximo año, tenemos que seguir fortaleciéndolo y luego con otros gremios. Finalmente, la maravilla de los gremios es que puedes llegar desde una organización a muchas empresas, a muchas organizaciones adicionales y desde ahí en cada sector, en cada industria hay profesionales que necesitan aprender y adquirir ciertas herramientas que las grandes empresas que están ya aquí en nuestro país ofrecen cursos, capacitaciones, asistencia para que este sistema pueda ser utilizado, pero porque es parte de nuestro día a día laboral. Y justamente en la adopción de la tecnología en MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía del Ecuador, son parte de la estructura, el backbone, el motor de la economía del país. ¿Qué estrategias sugieres para facilitar la adopción de tecnologías digitales y ayudarla a mantenerse competitivas? Porque como tú dices, si nos llega un software nuevo, no necesariamente significa que lo vamos a utilizar si estamos acostumbrados a solo utilizar Gmail, Excel y este tipo de programas, porque hay programas nuevos que son increíbles, pero también hay un problema, y lo digo desde mi punto de vista también como habiendo tenido emprendimientos que desarrollábamos tecnología, nuestro desafío más grande era la cultura corporativa para que adapten este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cómo se puede ir poco a poco derrumbando estas paredes para que las personas comiencen a adaptar las tecnologías, específicamente en las pymes? Bueno, creo que se une a lo que decía anteriormente en los dos primeros retos. El uno es llegar a las pymes, el que se conozca cuáles son estas herramientas, porque además no toda herramienta es para todos, y ahí es donde tenemos que acercarnos a través de otros gremios y aliados, y la adopción tecnológica y el adquirir habilidades digitales desde la gente y apoyar, y por eso hay algo que nosotros queremos fortalecer y venimos desde hace algunos años haciéndolo, y es trabajar de manera ecosistémica. A veces pensamos que va separado la universidad y lo que forma, y la empresa, y este sector, y el otro sector, y el sector público haciendo proyectos desde su lado. Desde CITEC nosotros tenemos más de 100 aliados, tenemos 290 socios, más de 100 aliados, y con estos aliados hemos creado una iniciativa que se llama Connect 360, que la vivimos hace 2 semanas y que esto continúa pasando, porque ¿qué hace Connect 360? Identifica cuáles son esos retos que tenemos, como cómo hago que las pymes adopten tecnología y adquieran estas habilidades para que aprovechen realmente, y vemos qué iniciativas la academia está haciendo, el sector público desde sus oficinas regionales, y hablemos gobierno local y nacional aquí también, y otros gremios cómo pueden ayudar. Entonces, identificando qué está pasando, articulamos para que se pueda hacer realidad. Entonces, yo creo que este es el camino. Y luego, si queremos ir ya al reto mayor que nos hemos puesto y que debemos trabajarlo, y con el nuevo gobierno sí es incentivos a la adopción tecnológica y que haya apoyo, que hayan beneficios, porque eso es lo que a nivel internacional ha movido a que se dé este salto. Estamos en una gran, y se los decía la otra vez, estamos en una gran estrategia en el país de acuerdos comerciales, de apertura de mercados, pero nuestros competidores internacionales ya adoptan tecnología. Las pymes ya invierten en tecnología, tienen automatizado procesos, tienen trazabilidad de sus modelos de gestión, tienen blockchain en su producción. Entonces, hay tantas herramientas que si nosotros no basta solo con abrirnos del mercado, necesitamos estar a la par de manera competitiva para que ese competidor mío pueda yo estar a su estándar y esos clientes se puedan volver nuestros. Si no, podemos abrir todos los mercados, pero si no adaptamos tecnología, no vamos a estar a ese nivel de eficiencia o competitividad que el mundo está buscando. Justamente lo que tú dices es verdad.
a veces en Ecuador hay más leyes que personas, entonces tenemos leyes para todo y hay leyes de transformación digital, hay leyes también de protección de datos en Ecuador y hay una ley para el tema de blockchain en el tema de la tokenización que no se conoce. Ecuador no está aislado en el proceso de transformación digital, pero mi pregunta sigue siendo cómo la podemos posicionar en la mente de todos para que este debate, el mundo está hablando de inteligencia artificial, el mundo está hablando de la transformación de los procesos y adaptarnos a esa transformación de esos procesos y ver todas las ventajas que esto de aquí implica, no verlo como un enemigo ni como un obstáculo. ¿Cómo podemos ir concientizando a la población de que este tipo de cambios son importantes y no van a quitar trabajo, más bien van a aumentar el trabajo? En su momento decían que el Internet iba a quitar el trabajo. ¿Cuántas personas hoy en día viven y dependen del Internet? Y lo mismo con el avance de la tecnología, el avance de la inteligencia artificial. No hay que tenerle este miedo y ser tan reacios a estos procesos de cambio, ¿no? Efectivamente, la innovación como la transformación digital no es una opción. Antes veíamos y yo podía innovar una vez en la vida, ahora vivimos en una constante evolución, en una constante transformación, porque mientras implementamos algo ya hay algo nuevo. Por esto es tan importante que esté en agenda, por eso agradezco mucho esta invitación de que podamos hablar, que en este momento en donde estamos generando estrategia o cómo reactivo, qué hago para que mi negocio funcione, porque finalmente cada cierre de año es un como volver de cero, un refresh y veamos qué hice mal, qué hice bien, qué mantengo y qué cambio. Y ahí es donde tenemos que buscar qué herramientas puedo utilizar. Desde lo más sencillo, les digo, no es suena grande la transformación digital, ¿no es cierto? Pero esto basta en que en vez de que mi sistema financiero lo tenga manual, ya lo tenga digitalizado, mi inventario esté en una plataforma, mis clientes los tengan en una herramienta que me pueda dar información. ¿Y para qué me sirve todo esto? Para tomar mejores decisiones, no solo para que se va o no la luz, yo tenerlo en la nube, como les decía, y no perder la información, sino todo esto me sirve para que mañana yo con esos datos, que finalmente la inteligencia artificial lo que hace es un cúmulo de datos que los organiza de mejor manera y te da como unas respuestas a consultas que tenemos. Eso es lo que permite el que si yo tengo un pequeño negocio y pongo las finanzas, sacar tendencias, sacar información, conocer más a mi cliente, saber cómo puedo producir mejor y finalmente si somos más eficientes y conozco mejor a mi cliente, de seguro voy a ser más productivo y voy a ser más atractivo para quien está comprando lo que tengo. Para las personas que nos están escuchando, ¿de qué manera se pueden preparar y conocer más, ya sea por cursos, ya sea por una especie de diplomado o capacitaciones sobre los cambios tecnológicos? ¿Cómo lo pueden hacer o cuáles son los sitios que tú recomiendas donde puedan acudir? Bueno, hay muchísimos sitios de formarse, es maravilloso y esto nos alegra mucho. Sin embargo, nosotros desde CITEC lo que sí hemos hecho es, por un lado, como simplificar la búsqueda de programas. Entonces, dentro de la página web de CITEC, www.citec.com.es, hay un apartado que es de formación. Entonces, ahí van a poder ver varios cursos que grandes empresas ofrecen de manera gratuita en diferentes enfoques. También tenemos dentro de la misma página web de CITEC, con un aliado grande, de una empresa grande del país, tenemos una herramienta para hacer un autodiagnóstico de en qué momento estás como microempresa o pequeña empresa y qué herramientas tienes que ir como implementando en tu modelo. Porque claro, me escuchas y dices, sí, está bien, lo quiero hacer, pero ¿y qué hago? ¿Qué implemento y por dónde voy? Entonces tenemos que comenzar como haciéndonos el big picture de en dónde estoy y qué es lo que puedo hacer. Y eso también tenemos dentro de nuestra página web. Pero también dentro de la página web, además que hemos intentado como meter ahí todo lo que se necesita, hay un listado de empresas ecuatorianas e internacionales maravillosas que están dando sus servicios aquí en Ecuador y que nos pueden solucionar. Hace algunos meses yo hablaba con un periodista y hablábamos de ciberseguridad y me decía, wow, no sabía que ese tema casi que existe aquí en el país. Y le decía, no solo es que existe, hay empresas que dan servicios y la ciberseguridad trasciende fronteras. Entonces, así como cuidamos lo físico, tengo que cuidar lo digital y podemos exportar. Hay una fuerte estrategia de exportación, pero es que tenemos que conocerlo. Esto yo creo que más que solo por motivación o porque está de moda, es porque esta es la tendencia mundial. El mundo está preparándose en tecnología. Las grandes potencias mundiales, su debate está alrededor de servicios digitales, de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, sea aunque sea adquiriendo mínimas habilidades o cambiando nuestros skills, pero finalmente tenemos que aprovechar. Está aquí para ayudarnos. Me encanta la frase
frase que ya se la repite mucho y es que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, pero los que tengamos conocimiento y usemos inteligencia artificial sí vamos a sustituir a los que no. Entonces creo que con eso está más que dicho el por qué es importante, por qué se vienen tendencias, pero sobre todo porque está demostrado, veamos los casos de Uruguay, de República Dominicana, de Costa Rica, de Colombia, cómo su crecimiento se ha dado porque se ha crecido en la industria de tecnología y se ha adoptado tecnología. Sí, y poco a poco buscan la manera de adaptarse. Y precisamente, ¿qué papel juega en las colaboraciones público-privadas? ¿Qué papel juega el Estado, las alianzas en el desarrollo de las políticas tecnológicas y qué ejemplo de exitosos que tú sabes específicos podemos replicar aquí en Ecuador? Bueno, el sector público tiene un rol increíble y es quienes finalmente marcan la cancha. Veamos todo el tema y justo contándoles de estos 3 países que mencionaba, cada uno de ellos ha creado una estrategia de zonas francas maravillosa, en donde te incentiva a las empresas no solo a situarse con beneficios arancelarios y crear soluciones tecnológicas, sino que apoya a la exportación de servicios que tú mencionabas. Entonces, en vez de ponernos más leyes, como tú mencionabas, de innecesarias, ¿cómo creo las que sí son necesarias y eficientes? Aquí ya tenemos una ley de zonas francas, pero necesitamos ya tener la cancha bien trazada para que nosotros podamos promover a que esta sea una estrategia país que desarrolle a las industrias y al resto de sectores. Entonces, ahí juega un rol esencial, poner estos temas en debate público. Si estamos hablando de cómo mejorar la seguridad en el país, no pensemos solo en lo físico, pensemos también en lo digital. Si hablamos de inteligencia artificial, no ponernos a armar, tenemos 3 proyectos de ley aquí en el país, porque si esto es innecesario, ¿por qué no nos ponemos a hablar de, sí, el uso ético y correcto, como se está hablando a nivel regional? Pero sobre todo esto, un rol esencial que tenemos es que no se lo haga desde nuestro pequeño Ecuador. Metro cuadrado, y sí. Maravilloso, pero estamos en un punto de todo el mundo y el mundo está hablando en conjunto de estos temas. Entonces tenemos que ponernos en la agenda pública, no solo nacional, sino también regional, que es la oportunidad que nos da todas estas nuevas innovaciones tecnológicas. Sobre el impacto del cambio digital en la educación, finalmente, ¿cómo visualizas que el cambio hacia lo digital puede transformar el sistema educativo del país y qué acciones concretas se necesitan para lograrlo? Ay, es maravilloso todo lo que se puede lograr con tecnología, llegar a zonas donde antes no se llegaba. Ahora va a venir Starlink a Ecuador. Y va a mejorar la conectividad también, rurales, una vez más, como varias iniciativas que hay alrededor de las telecomunicaciones, pero lo que te permite es llegar donde no has llegado, formar al docente que no tiene un espacio de formación continuo, llegar a los padres que son parte de la educación también. Entonces te permite llegar donde no se ha llegado, pero sobre todo con nuevas metodologías. La educación ya tiene que cambiar de lo tradicional, tenemos que ver cuáles son los intereses de los niños, cómo quieren formarse, cómo generamos y hacemos más fuerte cada una de sus habilidades y potenciamos sus intereses. Y ahí es donde la tecnología, al conectarnos, a llegar con nuevas tendencias, nos puede ayudar. Por eso para nosotros es tan importante este trabajo que hacemos articulado sector público, privado, academia, sociedad civil, en ver juntos cómo lograrlo. Y también, no solo con niños y la educación en niños. Imagínense, nosotros este año hicimos un proyecto con la OIM para migrantes. Sabemos que tenemos una realidad en nuestro país de gente en situación de movilidad, muchos de ellos ya con una profesión, pero que su realidad les hizo tener que salir de sus países. Pero tenemos en cambio una industria que necesita contratar gente, que tiene un déficit de talento, en donde necesitamos más gente que se prepare. Entonces, ¿qué hicimos con OIM? Formar profesional, buscar estos profesionales que están en situación de movilidad, que alguna carrera alrededor de tecnología han hecho y hacerles un bootcamp que en 4 meses ellos tengan las habilidades para no solo tener un empleo base y que puedan sobrevivir, sino que tengan un empleo de calidad, que tengan un buen salario, que puedan aplicar todo lo aprendido en sus anteriores vidas y que les dé grandes oportunidades mientras solucionamos un problema de la industria y es que falta de talento digital. Entonces, eso es lo maravilloso de la educación y en tecnología, que podemos solucionar retos que tenemos. Este caso que les cuento de OIM lo hemos presentado ya a nivel internacional 2 veces porque es un caso exitoso de cómo, aprovechando las necesidades de una industria y el potencial que tiene, solucionamos otros retos que tenemos como sociedades. No, sí, completamente. Gisela, muchísimas gracias por haber compartido todos tus conocimientos aquí en Generación Responsable, que no sea la última vez que te tengamos acá. Un gusto para mí tenerte.
Muchas gracias con todos, siempre a las órdenes desde CITEC para acompañar, para hablar de estos temas. Síganos en nuestras redes sociales, siempre estamos contando las redes sociales de CITEC, Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Hay muchas empresas maravillosas en el país que están apoyando, que pueden dar soluciones, pero que también hay mucha formación que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que prepararnos como sector privado, pero también incidir en que en estos nuevos planes de gobierno y en estos nuevos candidatos que tenemos, los temas de tecnología sean una prioridad en la agenda pública también. Así es, que así sea. Muchísimas gracias, Gisela. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Radio Suceso 101.7 FM. Ahora doy la bienvenida a nuestro segundo invitado de la tarde, Alejandro Zavala, consultor y analista político con amplia experiencia en temas de gobernanza y procesos electorales. Hoy nos acompaña para analizar la coyuntura política del Ecuador con miras a las elecciones del 2025. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en Generación Responsable, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por esta invitación, un saludo cordial para ti, un saludo cordial para toda la audiencia. Alejandro, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos institucionales que enfrenta Ecuador con miras a las elecciones del 2025? Bueno, realmente la institucionalidad en general en el Ecuador es muy débil, muy débil. No tenemos instituciones, digamos, que trasciendan en el tiempo. Fíjate que en otros países, en democracias liberales más avanzadas, la gente no se entera ni quiénes son los funcionarios de gobierno, no sabe quiénes son. Pues aquí están ahí para hacer su trabajo y que funcione todo. Porque lo que son duras son las instituciones, a veces hay mandatarios o secretarios de Estado que van en metro o van en bicicleta y nadie se entera quiénes son. Acá siempre estamos esperanzados que el nuevo que venga, que no robe, que no sea malvado, que no haga las cosas mal, que no sea inepto. Entonces es tremendo. Creo que el Ecuador, si no pasa un proceso de fuerte institucionalización, vamos siempre a tener que depender de los políticos de turno y eso nos ha complicado varias veces la vida. Sí, yo estoy de acuerdo con tu punto, pero también siendo guayaquileño viviendo en Quito y teniendo familia de la sierra, veo el punto de vista desde dos aristas. En la costa se ve completamente diferente la política de lo que se ve en la sierra. En la sierra, en el día a día, uno sabe quién es el ministro, uno sabe quién es el presidente, uno sabe quién es quién. En la costa no tiene idea quién será quién y las cosas avanzan. No digo que funcionen mejor o peor, lo único que digo es que no hay esta importancia. Claro. Hasta uno ve la programación de las televisoras. En la costa está más enfocada en la farándula, que acá en la sierra no tienen idea quién es quién, de quién están hablando, de la última que se peleó con el otro y la otra y quien sea. Y acá no, acá el chisme y el gossip es del político, de qué está haciendo y quién se peleó con quién. Es que es evidente, al ser Quito la capital de la República y tener centralizado absolutamente todo el aparato estatal, pues aquí se desarrollan todo. Además, como es la capital y el centro político, también tenemos las protestas, también tenemos los reclamos. O sea, fíjate que la ciudad nuestra ha sido incendiada 2 veces cuando se ha tratado de sacar los subsidios a los combustibles. Bueno, hemos pasado también complicado, pero normalmente aquí en Quito el quiteño es muy político, así ha sido siempre. Y en su naturaleza de personalidad también, ¿no? Sí, pero yo creo además que yo haciendo campañas muchas veces me he dado cuenta de las diferencias en distintas regiones y por ejemplo cuando tú entregas un flyer o alguna cosa así de una campaña, muchas veces en otras partes lo tiran a la basura y aquí sí lo leen y después te dicen, mira, tú estás proponiendo esto. Entonces sí hay como una cultura política más fuerte, pero yo creo que es también por la centralización que hay aquí en la ciudad, ¿no? Como analista político te voy a hacer una pregunta que me parece importante. Quito es muchísimo más política, muchísimo más adaptada a la política del día a día. Sin embargo, Quito no ha puesto un presidente desde 1988 con Rodrigo Borja.
Quito actualmente no tiene representatividad en todo el país, porque si es que hablamos de los líderes políticos de Noboa, Nebot, Lasso, Correa, o sea, todos son de Guayaquil, no hay ningún quiteño. Sí, en esta elección tampoco. Porque Quito no tiene representante a nivel nacional, tiene sus líderes locales, pero no hay ningún representante que escale a nivel nacional. Yo creo que ha habido 3 razones esenciales. La primera, que los partidos políticos quiteños por excelencia, tanto la izquierda democrática o la democracia popular, están o extintos en el caso de la democracia popular o la izquierda democrática, que eso es un berenjenal horrible ahí. Y el PSC era de Quito. Y claro, ahora es 100% pero eso ya Guayaquil. pasó hace décadas, cuando en verdad el Partido Social Cristiano nació con Camilo Ponce aquí en la sierra y después se fue para la costa y ya le hicieron como un reducto entre Nebot y León, hicieron como un reducto ya, claro, ya, o sea, fue para allá. Pero esa es la primera razón, los partidos políticos de aquí de la sierra han sido muy afectados, ya no son lo que eran antes. La segunda razón es que me parece que muchos de los líderes quiteños que nacieron aquí al calor del correísmo, por ejemplo, se dedicaron a eso, a pelear contra un gobierno autoritario. Ahí tienes muchos ejemplos. Tienes a César Montúfar, a Pablo Páez. Lucio Paredes, a Andrés Páez, a Mae Montaño, que a pesar de que eres esmeraldeña, era más quiteña que los quiteños. Entonces, todos ellos hicieron un trabajo enorme de haber peleado, de haberle dado la cara al correísmo en su tiempo, porque era una época complicada, una época dura. Convulsa. Pero yo creo que se quedaron ahí. Y entonces cuando ya vino esta nueva etapa, digamos, en donde la gente ya estaba un poco cansada de este clivaje correísmo-anticorreísmo, no supieron reinventarse y no supieron traer herederos. A veces los políticos también son muy centrados en ellos mismos y no les gusta ceder. O sea, el único tal vez que ha cedido ha sido Rodrigo Borja, que él sí dijo yo me desconecto y adiós. Sí. Pero todos no tienen herederos, porque Nebot no tiene un heredero fijo. Verdad es eso. Lasso ni hablar, Lenin ya no le interesa, o sea, como que ninguno fue cultivando uno que sea fijo, y Correa se lo ve que no le interesa. Que como que no le interesa tener un heredero, le interesa tener un muñeco un títere que esté ahí. Exacto. Realmente. Y yo creo que una tercera razón también ha sido la falta de, o la potente desconexión que la política ha tenido con los jóvenes. Entonces los cuadros jóvenes, muy pocos quieren ya meterse, realmente sacar jóvenes para nuevos liderazgos, para formar nuevos movimientos, es muy complejo, están hartos de la política. Joven, un presidente sí, pero guayaquileño, aquí en Quito ya están viendo otro tipo de cosas, se han hecho emprendedores, empresarios, muchos han migrado, se van a estudiar afuera y es complicado que regresen. Bueno, la realidad es que es muy complejo renovar cuadros políticos y peor sin estructuras, pues no tenemos sin estructuras, sin un partido político, 1, 2 o 3 de aquí, menos, ¿por dónde les formas? Hubieron perfiles que emergieron, pero luego se fueron extinguiendo. Uno era el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas. Juan Carlos Holguín. Juan Carlos Holguín, el ex canciller por el lado de Lasso, pero ya no está con Lasso. O sea, como que salieron, pero poco a poco volvieron a sus rincones, ¿no? Yo creo que a ellos les ha afectado fuertemente las mafias políticas. O sea, ellos entraron con una idea de hacer política decente, digamos. Juan Carlos Solines también. Juan Carlos Solines. Ellos entraron con una idea de cambiar la política hacia la decencia. Y las mafias te apretan durísimo. Es muy complicado competir contra las mafias. En cualquier ámbito. Si tú eres alcalde, te ponen un consejo en contra. Si tú eres ministro, te ponen la asamblea en contra. Si tú eres el presidente, tienes mucha mafia en contra. O sea, mientras no depuremos, es como todo. A este país le falta una depuración intensa en todas las instituciones y en la política, ni te digo, muchísimo más. Pero es que yo veo que todas las personas que entran a la política lamentablemente entran para servirse a ellos y no para servir. Y no hay una noción de crear plan país a largo plazo, sino ser servil al político que está de turno, lamentablemente. Hoy vemos un gobierno que ha fortalecido en un tema institucional al presidente Noboa, le han salido las cosas como ha querido en su mayoría de veces, desde el evento con la Embajada de México en Ecuador y un montón de cosas, los impuestos que subieron de 13% al 15%, y poco a poco como que le hemos ido perdonando por la coyuntura y la dificultad de también lo que conlleva ser presidente de Ecuador. Pero ¿hasta qué punto el presidente Noboa está tomando actitudes democráticas o está tomando actitudes que se podrían denominar dictatoriales? Porque
eso le critican los opositores, ¿no? Bueno, eso es un tema complejo. Hay dos aristas. Primero, las circunstancias en las que entró el presidente de la República para terminar un mandato. Entonces, ya si entras a terminar un mandato, ya no es lo mismo que tener un plan a 4 años. Tienes 1 año y pico y ya es muy complicado. Segundo, las circunstancias económicas en las que recibió el país. Acuérdate que tuvimos cifras impresionantes, mientras nos decían que el hueco fiscal iba a ser de 2 puntos o 3 puntos del PIB. Terminó siendo de $6,000 millones, obligaciones de $4,000 millones, deuda externa arriba de los $60,000 millones, riesgo país arriba de los 2,000 puntos, una cuenta única del Tesoro con 180 millones que no avanzaba ni para pagar las deudas. Entonces, pragmáticamente Noboa lo que ha tenido que hacer es primero hacer esta especie de acuerdo en la Asamblea para que pasen esos proyectos, de esos 5 primeros proyectos de ley. Que Lazo nunca lo hizo. Claro, el Lazo no por este prurito que tienen, que a mí a veces me parece complicado de explicarlo, porque tú dices, ¿y cómo? Si es que tú vas a acordar con la mafia o con las fuerzas que son delincuenciales, pero es que eso es lo que pasa en el mundo, pues, o sea, en la política todo el mundo tiene que acordar, porque si no acuerdas, no pasan los proyectos de ley y empiezas a una especie de inmovilización, que fue lo que le pasó a Lazo, y terminas solo, abandonado y sin poder hacer nada. Para tener gobernabilidad se necesitan los acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser públicos, transparentes y no tienen nada de malo. Pero lo que se vio fue, a ver, y aquí también otra cosa, lo que se vio fue que acordaron en las leyes que pasaron y después dicen, pero le entregó la comisión de fiscalización, y ahí me da un poco de risa porque ahí se ve lo pragmático que es Noboa. En la comisión de fiscalización las 3 veces que tuvo que ganarles, les ganó, en la del canciller Sommerfield, en la fiscal Diana Salazar y en el juicio de Mónica Palencia. O sea, yo digo, o sea, bueno, sí les entregó, pero a la final les termina ganando ahí mismo, en su propio terreno, les ha ganado las 3 veces que han necesitado, y ahora les volvió a ganar una batalla con el tema de la ley por Antipillos, por no haber hecho el segundo debate de la Asamblea. Entonces, yo creo que este pragmatismo a veces sí viene con estos dejos de un poco autoritarismo o de fuerza. Pero yo te voy a decir una cosa, cuando yo le pregunté a Álvaro Marchante de Comunicaliza por qué el presidente tenía cifras tan altas, fue la única encuestadora que midió con décimas del resultado final, él me dijo que la gente en las investigaciones cualitativas, no en los números fríos, respondía 2 cosas. Decía que el presidente toma decisiones y que no tiene miedo de tomar decisiones. Entonces, declarar el conflicto armado interno, meterse a sacarle a Glass de la Embajada de México, a eliminar los subsidios. Y no se le echa la culpa al de la luz. Claro, no, fíjate, en esa misma encuesta que la gente puede ver en las redes de Comunicaliza, cuando le preguntan a la gente quién es el culpable de la crisis energética, el 44% responde que la sequía y el 35% responde que los gobiernos anteriores. Entonces, quiere decir que ni siquiera le echan la culpa. Yo creo que las narrativas que ha puesto el presidente le han servido, han calado en la gente, y ahí están los resultados. Hay ciertas cifras que quisiera que des tu análisis. En la consulta de abril, el presidente perdió en las 2 preguntas de las cuales a él más le importaba, que era el arbitraje internacional y el trabajo por obras, y las perdió. Una cifra real. ¿Qué nos dice esa cifra para las próximas elecciones? 2 cosas. Yo creo que primero fue una estrategia del otro lado, o sea, ellos se concentraron en 2 y quisieron agarrar esas 2 como bandera y posicionar esas 2 y pelear esas 2 para tratar de salvar una consulta que en teoría estaba perdida. Perdieron 9 de las 11, digamos, entonces estaba muy, muy perdida la consulta. Entonces la estrategia de los otros era apropiémonos de estas 2, pero además la forma de apropiarse de esas 2 preguntas, que además son, a mí me golpean muy fuertemente, porque yo sí creo que a este país le falta inversión, y esas 2 preguntas eran justo para eran las 2 que importaban, porque el resto no eran ni debatibles. Claro, sí. Entonces lo hicieron con falacias, como la precarización, como que cedemos soberanía, con falacias absolutas. Entonces le jugaron muy fuerte, y yo creo que sí, me pareció que el gobierno también, por capitalizar políticamente el triunfo en la consulta, descuidó estas 2 preguntas. Me parece que pudo haber hecho un mejor trabajo. Yo siempre tengo la teoría de que el presidente puede plantear la consulta, pero los que debemos defender las consultas somos los ciudadanos, porque si no, se contamina, se vuelve plebiscitaria, lo que le pasó a Lazo. O sea, nos negaron incluso la extradición de los narcos, o sea, solo porque hicieron una cosa plebiscitaria de que si Lazo iba bien en el gobierno o no. Entonces yo creería que el gobierno debería llegar hasta las preguntas, pasar la Corte Constitucional, que es una labor de la Secretaría de la Jurídica de la Presidencia, pasa a la Corte Constitucional y enseguida
vean, sean los ciudadanos los que defienden, o sea, colegios de abogados, juristas, comunicadores, todas las personas que estén involucradas, empresarios, que obviamente este tema de la flexibilización laboral les iba a beneficiar, gente de economía que sepa que el arbitraje internacional no es ceder soberanía, ni mucho menos. O sea, todas estas cosas deberían ser mucho más ciudadanas. Entonces, por ahí creería yo que está la explicación entre que ellos se apropiaron con falacias fuertes, falacias de esas dos preguntas para sacar algún nivel de victoria, digamos. Y lo segundo es que sí me parece que el gobierno, por capitalizar toda la consulta, y yo gané toda la consulta, dejaron un poquito descuido de esas otras dos. También, hablando de resultados electorales, en las últimas elecciones Noboa ganó con el 50 y poquito más por ciento, Luisa sacó 48% sólido. Se habla de un 30% de bases correístas, sin embargo hay un péndulo que se mueve ahí y hay personas que tienen convicción hacia el expresidente Correa de manera ferviente y ven que durante sus años de gobierno el país funcionaba. ¿Cómo se puede entrar con un discurso que no sea insoportablemente anticorreísta, pero que sea muchísimo más práctico y intentar también convencer a esa base? Y al mismo tiempo, ¿cómo se puede sentarse desde el otro lado y entender un poco y escuchar cuáles son sus razones para votar y no criminalizarlos? Exacto. Y no todas las personas que votan por Correa son Exacto. narcotraficantes, criminales, o cómo se los quiere encerrar en una canasta, ¿no? Fíjate que cuando yo alguna vez sugerí que en la época de Lazo, yo sugerí que ese no era el camino de decirles borregos, de estúpidos, o sea, la gente no es tonta, no hay que menospreciar nunca al electorado. No, y ni siquiera el 30%. Y yo les dije que ese nunca jamás es el camino, o sea, ese no va a ser el camino nunca y no van a ganar. Tuvo que venir Durán Barba con el Ecuador del encuentro para cambiar ese discurso y que sea mucho más horizontal, y ahí ganó Lazo de la manera que ganó. El presidente Noboa gana justamente por eso, pues porque no era conflictivo, claro, no estaba contra nada. Era pro todo y anti nada el discurso de posesión, sí. Claramente iba por fuera de este clivaje de correísmo anticorreísmo. Lastimosamente las circunstancias le han empujado un poco. ¿En qué sentido? Le han empujado completamente, porque sí, bueno, es anticorreísta. Sí. Ayer lanzó un tuit contra Correa diciendo que era de lo peor que puede tener este país, ¿no? Lo vi. Él siempre utiliza la ironía, pero no es interesante, porque además las métricas del tuit fueron impresionantes. En 24 horas tuvo 1.6 millones de views, unas cifras. Fíjate que el tuit fijado de Correa desde agosto tenía 1.4 millones de views, y él en 24 horas le pulverizó los retweets, las interacciones, los likes, le pulverizó en 24 horas. Es interesante cómo él le hace subir al ring a veces, y ya pasó con el Because It's Nice, Because It's Handsome, y ha pasado alguna otra vez también. Lo tiene muy bien medido. Sí, lo mide, porque además el Correa, como es el típico bully, no sabe cómo manejar, porque él es el que está acostumbrado a bullear a la gente. El rato que le bulean de vuelta, él no sabe cómo reaccionar. Le dice chiquitín o alguna cosa así. El peor enemigo de Correa realmente es Correa. Y el peor enemigo para el correísmo es Yo creo Correa. que el correísmo está haciendo justamente lo mismo, al contrario. Está tratando de florindos, de estúpidos a la gente que vota por cualquier otra opción. Está muy agresiva, te dicen de todo, te insultan. Yo no creo que es el camino. Les he dicho, no sé. Bueno, se inspiran un poco de los líderes populistas que han ganado en el último año. Trump en Estados Unidos ganó con esa estrategia. Milley también en Argentina. Pero ellos tenían a Trump y Milley. Correa no está aquí. Esa es la gran diferencia. O sea, Correa tiene unas cifras bárbaras todavía para el tiempo en que está afuera. Son 40 y pico % de aprobación, que es una cosa. Pero también tiene el tema de la polarización, en donde él entra y divide, absolutamente. Entonces también los negativos son muy altos. Yo por eso decía, sostengo que una de las cosas que van a ser decisivas, si es que se llega a una segunda vuelta como se espera, va a ser dos votos: el voto anticorreísta por la polarización, por tanta gente que le tiene aversión a Correa, que no quiere saber nada del correísmo, y los votos indecisos. O sea, el que mayor logre captar estos indecisos que habrán en la segunda vuelta. Que la mayoría de esos son jóvenes, que es más del 50% del electorado, que no vivieron la época de Correa salvaje y no conocen. Por eso yo siempre he dicho que el correísmo equivoca su estrategia. Ellos quieren recordar un país que los jóvenes ya, ni nosotros nos acordamos, peor. O sea, el país cambió, la situación de seguridad económica, todo ha cambiado, el relacionamiento ha cambiado, es distinto todo. Y ellos siguen queriendo decir que con el correísmo ya ese país, o sea, yo creo que ellos equivocan su estrategia, pero
Y Es el mi presidente visión. se alimenta también de ese discurso nombrándole la vieja política y hablando del nuevo Sí, Ecuador. claro, el clivaje de lo nuevo contra lo viejo les sirvió muchísimo, porque ellos insisten en esto. Correa para los jóvenes es un ser desgastado, absolutamente. Ya viejo, claro. ya un malhumorado. dinosaurio de la política ahí que Mal solo pasa genio. peleando, exacto, y que no es lo que ellos necesitan para este momento, pero Y ya no es la percepción del Correa joven, porque ya Correa claro, no es exacto. joven, ¿no? Correa algún día en el 2006 fue la juventud y lo nuevo y la novedad y para nada. Pero yo creo que el presidente también estratégicamente, no sé si a propósito, se ha corrido un poco de este centro del no clivaje correísmo-anticorreísmo hacia el anticorreísmo. ¿Por qué? Porque con eso ha anulado las otras opciones, pues tú date Claro. cuenta si hay otra opción más. No existe, ¿no? Entonces, yo no sé si es que, a ver, yo no tengo información absoluta, no le conozco al presidente, nunca he estado en Carondelet con él, pero yo creería que su estrategia o su equipo estratégico dijo, bueno, aprovechémonos del centro que ya tenemos, que esta es nuestra base, el voto joven, los pro y nantis, ya los tenemos, y copemos del otro lado también. Entonces, aquí Claro, tienen del es centro al la anticorreísmo generación de mayores de 50 años que sí odian a Correa con todas sus Entonces fuerzas, tú sí. maquiavélicamente vas viendo, copando el escenario agarró. y le polarizas la elección y dejas al correísmo prácticamente solo. Sí. Un análisis no tan profundo, sino por encima. Los últimos gobiernos, yo te puedo decir, bueno o malo, ¿cómo calificas tú el gobierno? Tiene muchas aristas, pero el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, yo creo que fue un gobierno que recibió también, hay que acordarse una cosa, yo creo que este tema del déficit fiscal que tenemos, digamos, consuetudinariamente o para siempre parecería que empezó en el 2014 inexplicablemente. Porque, Por la crisis del petróleo. pero era una locura, pues, o sea, teníamos altísimos precios del petróleo arriba de 100 y le bajó creo 80, pero y teníamos altísima deuda externa y aún así, con altísima deuda externa, altos precios del petróleo, tuvimos un déficit fiscal de 6.500 millones de dólares, que solo tuvo Moreno en la pandemia, 7.000 millones de dólares, pero con pandemia. Yo creo que Moreno, lo que hizo el gobierno de Moreno fue dedicarse a tratar de exterminar el correísmo y eso era Ordenar la parte que digamos, se lo va a recordar, tuvo muchos problemas ahí adentro, su equipo, hubo mucha corrupción, hubo muchas, no supo manejar la asamblea, sus operadores políticos eran pésimos y eso le costó también gobernabilidad. Y el gobierno de Lazo, una decepción absoluta. Pero calificaríamos mejor el gobierno de Lenín Moreno que el de Lazo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo por una cosa, porque Moreno hizo algo que no estaba previsto y que un montón de gente saludó, entre los que me encuentro, porque si no, esto iba a ser una ruta de impunidad para siempre y todos los que habían robado miles de millones de dólares se iban a ir campantes y tranquilos sin que pase nada. Acá por lo menos tuvimos una reorganización de la justicia que permitió a una nueva fiscal, unas nuevas cortes que permitieron sentenciar a todas estas personas que están prófugos o en la cárcel o recién salieron. Entonces eso le da un sabor de justicia por lo menos. En lo otro, como digo, me parece que no hizo un buen trabajo. Y es importante que los presidentes en mandato escuchen a sus asesores. Claro. De Lenín podemos ver que sí escuchaba a sus asesores y por lo menos había una especie, a veces los asesores tomaban más las decisiones que él en el día a día. De Lazo vimos que tú lo ves a profundidad, que fue un poco más difícil que los asesores se le acerquen. Para mí fue una terrible decepción porque yo soy un liberal clásico convencido. Mi filosofía es liberal. Yo creo en la libertad y creo en el liberalismo, que es la única forma de generar riqueza y la economía y todo. De instituciones sólidas. Totalmente, esa es mi filosofía. Y eso era por lo que yo decía, Lazo iba a ser como el gobierno liberal, como el Milei, tal vez, no sé si libertario, pero por lo menos liberal clásico. Hizo todo, absolutamente todo en contra del liberalismo. Pero ¿por qué masacró la clase media. Preparándose 10 años para ser presidente, teniendo la Fundación Ecuador Libre, teniendo tantas cosas, ¿por qué la fregó tanto? Es una locura. Yo creo que él fue muy débil en todo sentido. Muy tibio, muy débil en todo sentido. No tomó, como Macri. A Macri le pasó algo parecido en Argentina y ahí tienes las consecuencias. Sin embargo, Macri sí pudo levantar una sólida popularidad luego con Patricia Bullrich, bueno, algo mantener por lo menos, y crear esa institución de partido, pero ¿quién creó? No creo que no quedó existe, nada. Creo que quedaron cenizas ahí, pero es por eso digo, porque se autotraicionó en absolutamente todo, porque yo creo que
se encerraron en una burbuja de soberbia, sobre todo, de decir, no, aquí me van a venir a decir a mí que estamos mal, nosotros creemos que estamos bien, nosotros nos va perfecto, nosotros somos los mejores. Y hubo una soberbia ahí también porque le ganaron al correísmo y tenían este discurso de nosotros le ganamos al correísmo. Y no eran ellos, era quien sea que esté ahí, que en ese momento decidieron no votar por Correa. Exacto, pero a mí, ya te digo, a mí lo que más me causó, digamos, una decepción terrible fue haber traicionado todos los principios liberales con los que llegó. O sea, si habíamos peleado la gente que creíamos en el liberalismo, fue por ese tipo de ideas que nosotros profesábamos, que creíamos, que multiplicábamos, y cuando llegó fue todo lo contrario, una decepción absoluta. Se fue con el 13% de aprobación, imagínate. Una cosa terrible. Diría yo, pero... vamos a ver lo que le pasa al país. Tenemos a Noboa por un lado y a Luisa por el otro lado, y ciertos candidatos satélites que nos pueden dar la sorpresa, ¿no? No, yo creo que por lo que he visto, a ver, porque está bueno esta pregunta para explicar bien. La elección viene muy polarizada entre Noboa y Luisa González. O sea, las últimas investigaciones, tanto de Comunicaliza como de Informe Confidencial, que son dos empresas serias, te dicen que el resto está por abajo de los 3 puntos. Pues, o sea, hay 10 candidatos que no llegan al 1, o sea, ni siquiera son estadísticamente medibles, no existen, están debajo del margen de error. Ni saben quiénes son. Y me dicen, pero mira Noboa en la elección pasada. A ver, hay que explicar eso a la gente. Era la primera vez en la historia republicana del Ecuador que había una muerte cruzada, que se fue el presidente y se fue la asamblea a la casa. El clivaje correísmo-anticorreísmo estaba desgastado, la situación social era totalmente distinta, nos había explotado el narco, la gente no quería la política tradicional. Asesinado. Mira lo que pasó en 2006 con el mismo Rafael Correa, la muerte de la partidocracia, la caída de Lucio Gutiérrez. O sea, son circunstancias extraordinarias para que ascienda alguien así. Ahora tienes un gobierno que está arriba del 40%, con una fuerza, como le hablábamos al principio, tenaz, una fuerza avasalladora, y tienes un correísmo ya bien, digamos, debilitado. Bien claro, y en su nicho, o sea, Pero el resto es casi imposible. O sea, yo en esta... Y otra cosa, que en la vez pasada lo que movió el amperímetro fue el debate. Pero el debate era un debate entre 7 candidatos. Esta vez vamos a tener 16 personas puestas en un estudio de televisión. Ya estoy escuchando que les van a dividir en 2 grupos. Va a ser todo eso, va a ser un desastre. O sea, y además la visión miope... Y aparte son aburridísimos. Claro, la visión miope del CNE de hacer un concurso de preguntas y respuestas en vez de un debate. La Real Academia Española de la Lengua dice que un debate son confrontación de posiciones distintas, por Dios. Sí. Te hacen responder. Si es que tú te preparas bien y tienes un coach ahí medianamente bueno, como por ejemplo Lazo o sacas cosas como Lazo con el meme drop de Andrés, no mientas otra vez, y esas cosas sí sirven, pero no creo que este debate sea lo definitivo que fue el anterior. Sí. Alejandro, quiero agradecerte por haber estado aquí en Generación Responsable y darnos todas estas ideas con miras a lo que va a ser Ecuador en el 2025 y en un momento tan álgido en la política ecuatoriana. Por favor, muchísimas gracias por esta invitación, siempre a las órdenes, un abrazo grande para la gente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero recordarles que agradecerles, a los invitados del día de hoy, Gisela Montalvo y Alejandro Zavala, por acompañarnos y compartir sus conocimientos. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como @radiosucesodc y @Ecuador Seminarium. Soy Santiago Chiriboga y esto fue Generación Responsable. Nos vemos en la próxima emisión. Radio Suceso 101.7 FM presentó Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad.